Bienvenidos a este video, chicos. Continuamos con polígonos, pero en este vamos a trabajar puntualmente con cuadriláteros, ¿sí? En los primeros videos vimos un poco de triángulos, después vimos el video anterior lo que eran polígonos en general, y vamos a trabajar con cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Bueno, lo dijimos también en el video anterior, es un polígono que tiene cuatro lados o cuatro vértices, cuatro lados, ¿sí? Si tiene cuatro lados, tiene cuatro vértices, cuatro lados y cuatro vértices. Y en base a eso, de tener cuatro lados y cuatro vértices, tenemos también cuatro ángulos interiores, cuatro ángulos exteriores y dos diagonales, ¿sí? Entonces vamos aquí un polígono que tiene cuatro lados y cuatro vértices. En base a eso, tiene cuatro ángulos interiores. Bueno, cuatro ángulos exteriores, obvio, para cada interior hay un exterior, pero es más importante, y dos diagonales. Porque vamos a ver qué pasa con las diagonales del cuadrilátero en función de qué forma tiene. Así como el triángulo hicimos la clasificación, en el triángulo hicimos la clasificación en función de los lados, equilátero, isósceles, escaleno, o los ángulos, rectángulo u oblicuángulo, donde ahí puede ser acutángulo u obtusángulo. En cuadrilátero vamos a clasificar no de esa forma, en función de los lados o los ángulos, sino que vamos a ir poniendo distintos nombres y distintas características que tiene. Por ejemplo, si son lados paralelos, si son lados iguales, etcétera, etcétera. Bien, como decíamos, pongamos simplemente una figura X de un cuadrilátero para ajustarla a la definición que tenemos ahí. Un cuadrilátero cualquiera. Ahí, aquí y acá, fíjense, no tiene ninguna forma en particular. Si quieren, este lo pongamos por aquí para que no moleste, y esto por acá. Bien, entonces tenemos cuatro vértices, ¿sí? Vamos a colocarlos así, el vértice en sentido antihorario, A, B, C, D. Aquí un detalle respecto al nombre de los vértices. Yo el cuadrilátero este lo denotaría el cuadrilátero, ya sea en sentido antihorario, el A, B, C, D, o en sentido horario, el A, D, C, B, o comenzando con uno. Pero yo no podría llamarlo, por ejemplo, el A, C, B, D, porque el orden en que escribo los vértices, A, B, C, D, me marca cómo se unen los lados, es decir, A se junta con B se junta con C se junta con D. Si yo pongo el A, C, B, D, me quedaría cruzado esto, y no sería lo que estamos buscando. En un triángulo no pasa, porque como el triángulo no tiene diagonales, entonces no hay problema en cómo lo denote. Aquí sí, bien, ahí están los cuatro vértices, ¿sí? Los cuatro lados serían los lados AB, el BC, el CD, el DA, ¿sí? Los cuatro ángulos, aquí el alfa, el beta, el gamma y el delta, que ya demostramos en el video anterior que suman 360, y las dos diagonales, que son estas, que van de un vértice al opuesto. Si bien vimos que desde cada vértice se puede trazar una diagonal, no son cuatro, porque resulta que desde el vértice A para el vértice C, la diagonal que sale de los dos es la misma, y luego tengo solamente dos diagonales en el cuadrilátero. Bien, en función del tipo de cuadrilátero que sea, estas diagonales van a poder cumplir tres características. Las anotemos a las características de las diagonales, que se van a cumplir en función del tipo del cuadrilátero. Tenemos aquí características de las diagonales. Las diagonales del cuadrilátero van a poder tener ciertas características, que serían las siguientes. Podría pasar que las dos sean iguales, ¿sí? Las dos iguales, pongamos acá las dos iguales. No en todos los cuadriláteros las diagonales miden lo mismo. Fíjense que en las que están dibujadas aquí podría llegar a ser, pero no es lo que suele pasar siempre. Pero hay cuadriláteros donde las dos diagonales miden lo mismo, las dos iguales. Después hay cuadriláteros, en este se ve claro, donde las dos son perpendiculares. En el que hicimos arriba no lo son. Ya vamos a ir diciendo cuándo puede pasar eso.
Y después puede pasar que las dos o una se bisecten, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Viene de bisectriz, bisecten, y que básicamente quiere decir que o las dos se cortan en sus respectivos puntos medios, o por lo menos una de ellas corta en el punto medio de la otra. Por ejemplo, algo así, qué sé yo, por poner acá, esta y esta. Si yo tengo este cuadrilátero, por ejemplo, la más larga está cortando a la más cortita, la horizontal, en su punto medio. Pero la más larga no está cortada en su punto medio por la más corta, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un romboide. Vamos a presentarlo después, pero es la idea. Bien, entonces más o menos eso a grandes rasgos. Entonces los cuatro vértices, los cuatro lados, los cuatro ángulos que suman 360 y las dos diagonales. Y comencemos con las clasificaciones. El primero que vamos a ver, vamos a hacer las clasificaciones mostrando algunos por qué, algunos cálculos de áreas, y después vamos a hacer dos ejemplitos para no hacer tan eterno el video. Pero el primero de los que vamos a ver es el trapecio. Lo que tiene que tener presente aquí es que a veces uno con un nombre asocia una cierta forma, pero hay cuadriláteros que por cómo están construidos son varios de los otros tipos al mismo tiempo, por más que no se le vea esa forma de entrada, ¿sí? El trapecio, ¿qué característica tiene? Lo pongamos aquí lo que sería la definición de trapecio. Es un cuadrilátero, o si quieren pongamos todo con el editor de texto, así queda más prolijo. Entonces pongamos así, trapecio. Bien, trapecio. Ahí. El trapecio es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Con eso alcanza y le recontrasobra para ser trapecio. Es una definición bastante simple. Eso es lo que va a ser un trapecio. Esto más chiquito, está ahí, más grande entonces. Bien, entonces un trapecio es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Es decir, de los cuatro lados hay una pareja, dos, que son paralelos entre sí. Y comencemos a verlos. Ese es un trapecio. Esa es la forma típica del trapecio. Generalmente lo imaginamos de esta manera, es decir, este lado tirando hacia un lado, este tirando hacia el otro. Están dibujadas las dos diagonales. Fíjense que en el trapecio de la forma más random posible, las diagonales no cumplen ninguna de las características, porque si a esto lo tiro más para allá, sigue siendo un trapecio y fíjense que las diagonales no son iguales, no son perpendiculares y no se cortan en sus puntos medios. O sea que, de entrada, un trapecio no cumple con ninguna de esas características en particular. Llevemos el dibujito este del trapecio a la pizarra y hay un trapecio, un poquito exagerado la medida de un lado con respecto al otro, pero fíjense que, creo que no lo dije, los lados paralelos son el de arriba y el de abajo, los dos horizontales. Si quieren ahí lo marcamos. Los lados paralelos son este lado es paralelo con este. ¿Qué hace este lado y este? No me interesa. Pueden tener muchas combinaciones y las veamos un poco como para que veamos distintos tipos de trapecios, ¿sí? Entonces, de aquí, por ejemplo, lo que puede pasar es que esto puede estar metido acá. Esto también es un trapecio, ¿sí? Los dos apuntan hacia abajo. Yo lo podría incluso dar vuelta. Vamos a darlo vuelta. Ahí, para el otro lado. Y es lo mismo, ¿sí? Sigo teniendo ahí el trapecio. Si lo cruzo para allá ya no funciona, pero fíjense que puede ser un trapecio aquí, puede ser un trapecio para allá, es lo mismo. Incluso puede ser así, fíjense, pongamos la cuadrícula para que quede bien. Este puntito, ahí, perfecto. Acá hay otro puntito que me ayuda, ahí perfecto, simplemente para armar la figura. Y fíjense que si este punto lo ponemos aquí, yo lo puedo poner aquí. Bien, cuando en el trapecio tengo dos ángulos rectos, se llama trapecio rectángulo, ¿sí? A este lo llevamos para allá. Es una clasificación del trapecio. Trapecio rectángulo. Ese de ahí es el trapecio común. No tiene nada en particular. Este, cuando tenemos dos ángulos rectos, vamos a marcarlo, los dos ángulos rectos se producen aquí, porque ese lado es perpendicular a las dos paralelas.
Este es un trapecio rectángulo. Es un trapecio rectángulo. Rectángulo. Y también, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar lo siguiente. Volvamos a poner la cuadrícula. Podría pasar aquí, este lo corremos un poquito para acá, y este un pelín más para allá. Fíjense que en este caso, creo que se ve, los dos segmentos oblicuos miden lo mismo. Los ángulos en la base y los ángulos en lo que sería la tapa también son parejas de ángulos congruentes, y lo que tenemos es un trapecio isósceles. Entonces, esto vamos a cortar aquí. Si los dos lados, que no son paralelos, miden lo mismo, tenemos un trapecio isósceles. Entonces aquí, vamos a poner acá, en este caso sí le voy a poner nombres para marcar la idea. Si tengo los puntos A, B, C y D, si el lado AD mide lo mismo que el lado BC o CB, ponemos BC, lo que tenemos es un trapecio isósceles. Y se preguntarán seguramente por qué tiene los mismos nombres que los del triángulo, porque tenemos triángulo rectángulo, trapecio rectángulo. Triángulo isósceles, trapecio isósceles. ¿De dónde sale? Sale de que ustedes pueden ver el trapecio, al menos estos trapecios ya les muestro cuándo no, pero en estos casos lo podemos imaginar como un triángulo donde se le cortó la punta. Fíjense que si yo a este lado lo prolongo, bueno, un poquito más para acá, y este lo prolongo, ahí tendrá el triángulo, donde le corté la punta. Bueno, por aquí en realidad, ¿sí? Y este era un triángulo escaleno, por eso es un trapecio, este es un trapecio X, o sea, uno cualquiera. El del rectángulo, si yo prolongo, creo que se imaginan, si prolongo esto por aquí, esto venía de un triángulo rectángulo, donde la punta se corta, obviamente, con un segmento paralelo a uno de los lados. Y este lo mismo. Esto venía de un triángulo isósceles, donde la punta se le cortó con un segmento paralelo a la base. De ahí vienen los nombres. ¿Cuándo no puedo aplicar esa idea? Esa idea no la puedo aplicar si los segmentos oblicuos son paralelos. Fíjense que si llegan a ser paralelos, pongamos este, sería para aquí, esto sigue siendo un trapecio, pero ya va a pasar a ser el siguiente tipo, que es un paralelogramo. Ya lo vamos a definir. Todo paralelogramo termina siendo un trapecio, porque aquí los lados paralelos son este con este o este con este. Como me alcanza a contener una pareja de lados paralelos para que sea trapecio, todo paralelogramo pasa a ser trapecio. Fíjense que también sería un trapecio lo siguiente, perdón, los ejes no. Si yo esto lo coloco aquí y lo hago doblemente rectángulo, por ejemplo, este lo voy a llevar más para aquí y este para acá, fíjense que lo que nos quedó ahora es el típico rectángulo, ¿sí o no? Todos los ángulos son rectos. ¿Esto es un trapecio? Sí, esto es un trapecio y un paralelogramo también, es decir, todo rectángulo es paralelogramo y también trapecio. ¿Por qué? Porque tenemos el par de lados paralelos. Con eso alcanza y sobra para que sea trapecio. Si bien esta figura la vamos a asociar más con un rectángulo que con un trapecio, es un trapecio, ¿sí? Pongamos forma de trapecio común. Y por último, veamos cómo se le calcula el área al trapecio, ¿sí? Bien, entonces, llevemos la figura, pongamos aquí área, no le vamos a sacar el área a todas, pero como para que tengamos una noción de cómo se hace. Entonces, tenemos la figura, la volvamos a llevar para aquí. No necesitaría las diagonales, pero bueno, ahí están. Y básicamente el área del trapecio se calcula como que a la base más larga la voy a llamar B, no es el B del vértice, es una longitud, es por convención, y a la base más corta le voy a llamar B minúscula, o sea, B mayúscula, B minúscula, ¿sí? Esto por base mayor, esta es la base mayor y esta es la base menor. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? El área del trapecio se calcula como la suma entre la base mayor y la base menor por la altura sobre 2. No tengo dibujada aquí la altura, dejen que la coloque. La pongamos con un color que se note, por ejemplo en rosa. La altura no es otra cosa que la distancia que hay entre las rectas paralelas.
misma definición de altura que para el triángulo. Tengo que caer en sentido perpendicular desde una base hacia la otra. Y esto es, en definitiva, el valor de la altura. Hagamos la demostración de esto. Para esto voy a hacer otro esquemita. Bueno, debería haberlo hecho de entrada, no copiar el que está ahí, pero creo que se entiende. Pongamos aquí un esquemita para hacer la demostración de el área de un trapecio. Es bastante simple la idea y funciona de manera muy parecida a la deducción que hicimos del área del triángulo. Bien, esto por aquí, que no parezca que sea isósceles, nada por el estilo. Y ahí tenemos esto. Entonces, tenemos así. De aquí va a ser más fácil marcar. Esto es la base mayor. Esto va a ser la base menor. Marquemos la altura para que no parezca que la estoy marcando en alguna parte en particular. La marquemos por aquí. Es simplemente la distancia entre las paralelas. Recuerden que la altura forma ángulos rectos con las dos paralelas. Ahí, ángulo recto. Y aquí tenemos entonces la altura. ¿Cómo lo voy a armar? De la siguiente forma. Voy a rellenar los huecos para armar un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces, lo vamos a armar aquí con naranja, por ejemplo, aquí arriba. Cierro este lado con este triángulo naranja. Y acá con un verde cerramos por esta parte. Fíjense que armé un rectángulo, con lo cual el área del trapecio va a ser el área de la figura completa menos el área de los dos triángulos. Voy a decir que este cateto del triángulo naranja, esto lo voy a llamar A, lo pongamos con color naranja, a esto lo voy a llamar A, como esto ya se llama B, al segmento en verde horizontal lo voy a llamar C. Lógicamente que como es un rectángulo, esto mide H y esto también mide H. Bien, y pongamos entonces ya directamente cómo quedaría el área. El área va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a el área del rectángulo grandote, que el rectángulo grandote, ¿quién es? Es la base esta, que podemos aclarar que arriba el A más el B minúscula más el C me tiene que dar la base grande en negro, que es el B mayúscula, ¿sí? El área grande entonces es base por altura, la del rectángulo. Ahora, el área de cada triángulo, rectángulo, ¿cómo es? Base por altura sobre 2, lo vimos en el video de triángulos. O sea que aquí sería A por H sobre 2 para el naranja, menos C por H sobre 2 para el verde. A la base mayor la voy a expresar como A más B más C, entonces, por H, menos A por H sobre 2, menos C por H sobre 2. Entonces, si distribuyo el paréntesis, ¿qué me queda? Me queda A por H más B por H más C por H menos A por H sobre 2 menos C por H sobre 2. Fíjense que si yo hago la resta entre esto y esto, me queda A por H sobre 2, lo voy anotando. Acá le voy a hacer un poquito de trampa al B por H, lo marco en celeste, lo voy a expresar como B por H sobre 2 más B por H sobre 2, para hacer un poco de trampa. B por H sobre 2, el otro B por H sobre 2 lo voy a escribir después, no me lo olvido, y este C por H menos C por H sobre 2, me queda C por H sobre 2, más C por H sobre 2, y me está faltando el otro B por H sobre 2, de tal forma, pues alguno se perdió, que esto más esto me da este celeste que no lo perdí, simplemente lo separé a los fines de la demostración. Es un artilugio para que la demostración salga, un artilugio válido porque no hice nada que no se pudiese hacer. Luego, ¿qué puedo hacer? El 1/2 sale de factor común. Fíjense que en la forma del área está el 1/2. Y aquí, ¿qué me queda? Aquí me está quedando A más B más C, factor común. A más B más C, factor común ¿de quién? De H, que se multiplica aquí, más el B por H sobre 2. ¿Bien? Ahora, de vuelta, el A más B más C es la base mayor. O sea que esto me queda ¿cuánto? 1/2 de la base mayor por H más
1/2 de la base menor por h. Vuelvo a sacar, ya voy a poner por lo tanto, vuelvo a sacar factor común 1/2. El h lo voy a dejar multiplicando a la derecha. Factor común de quién? De la base mayor más la base menor por la altura. Y tenemos entonces la deducción de la fórmula del área del trapecio. Base mayor más base menor por altura sobre 2. O la suma de las bases por altura por 1/2. Si es la misma formulita. Esta formulita también se puede deducir, es un poquito más complicado, no lo voy a hacer, asumiendo que es un triángulo. Es decir, si yo asumo que es un triángulo, básicamente, en la formulita lo que haríamos es sacar el área del triángulo más grande y restarle el área del triángulo de la punta. También funciona, pero escapa lo que quiero mostrar. Bien, tenemos la deducción entonces del trapecio. Resumiendo entonces, tenemos el trapecio común, trapecio rectángulo, cuando tenemos dos ángulos rectos, que vienen de un triángulo rectángulo, el trapecio isósceles, cuando tenemos, aquí me olvidé de marcarlo, pero básicamente acá, este ángulo es congruente con este, justamente por venir de un triángulo isósceles, y este ángulo de acá es congruente con este. Y entre sí son conjugados internos de paralelas, porque si yo pongo acá esto y esto, armo las paralelas, fíjense que el lado restante del trapecio es una secante, y tenemos los conjugados internos, o sea que el verde y el naranja son suplementarios entre sí y suman 180, como para tenerlo presente. Las dos parejas suman 360. Y por último, el cálculo del área. Recordando que el paralelogramo, el rectángulo y varias figuras más también van a ser trapecios. Para hacer trapecio, alcanza con tener un par de lados paralelos. Vamos con el paralelogramo, lo vamos a hacer ya un poquito más rápido. Vamos con el paralelogramo. ¿Qué es lo que tenemos para el paralelogramo? ¿Sí? Vamos acá, paralelogramo. Es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos, ¿sí? Con lo cual, todo paralelogramo es un trapecio, al revés, no. Pero como un paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos y le alcanza con tener uno para hacer trapecio, todo paralelogramo es un trapecio. Saquemos aquí el trapecio, vamos con el paralelogramo, es este. Lo pongamos en la pizarra. Ahí, bien. Y en este caso, los pares de lados paralelos son los siguientes. Fíjense que efectivamente es un trapecio porque este, ¿sí? Este lado es paralelo con este y este es paralelo con este. ¿Qué pasa con los ángulos? De vuelta se me forman parejas de ángulos conjugados internos. Por ejemplo, este mide lo mismo que este. Y este mide lo mismo que este de aquí. ¿De dónde viene eso? Si yo trazo las paralelas, ¿sí? Si yo trazo las paralelas, acá son paralelas estas y estas también son paralelas entre sí. O sea que cada naranja con su verde con un verde es conjugado interno. Este naranja con el verde de arriba por las paralelas horizontales y este naranja con el verde de aquí por las paralelas oblicuas, ¿sí? Y otra curiosidad es que las diagonales bisectan a los ángulos, es decir, los parten en dos partes iguales. Básicamente, ¿por qué? Porque saquemos esas paralelas de ahí, porque si tenemos que los ángulos son iguales, básicamente en el paralelogramo, como tenemos esa configuración de ángulos, estos lados no solamente son paralelos, sino que miden lo mismo, ¿sí? Y este de acá también mide lo mismo de aquí, porque si este fuese más largo, esta diagonal no me quedaría paralela a la otra, como para tenerlo presente. Luego, ¿sí? Esto de aquí no es esta diagonal, sino ese lado, no sería paralelo a ese. Entonces, luego, esta diagonal lo que hace es dividirme el paralelogramo en dos triángulos que tienen los mismos lados y un mismo ángulo, y por lo que vimos de semejanza de triángulo, si este lado y este son los mismos acá, y este ángulo es el mismo, por criterio de semejanza son triángulos semejantes, son el mismo triángulo dado vuelta, con lo cual
básicamente me parte la figura en dos partes exactamente iguales y está bisectando a los ángulos. Además, las diagonales del paralelogramo, si bien no son perpendiculares, ni tampoco son iguales, sí se cortan en su punto medio, que es el medio de la figura. Fíjense que aquí, y lo mostramos un poquito, fíjense que iguales no son, tampoco son perpendiculares, pero sí se bisectan entre sí. Una corta la otra en su punto medio. Bien, básicamente esa es la característica más importante del paralelogramo. Fíjense que si yo le saco el baricentro, está aquí en el medio de la figura, en el corte de las diagonales, cosa que, por ejemplo, no pasa en el trapecio. Si quieren les muestro. El punto, adiós. Para el trapecio, fíjense que su medio o centro está ahí y no está en el corte de las diagonales, como si ocurre en el paralelogramo. Bien, básicamente, condición más importante del paralelogramo son dos pares de lados paralelos, bien, y además, por cómo está construido, los lados no solamente son paralelos, sino que miden lo mismo, es decir, el lado AB mide lo mismo que el lado de C, que es su paralelo, y el lado AD mide lo mismo que el lado CB. Además, las diagonales se cortan en el punto medio. En el trapecio, los lados paralelos no tienen por qué medir lo mismo y los lados oblicuos tampoco tienen por qué medir lo mismo. ¿Cómo se saca el área del paralelogramo? Bueno, veamos, es muy simple. La podría calcular como el área de dos triángulos, pero es más fácil dado que dedujimos el área del trapecio, dado que el paralelogramo es un trapecio, básicamente el área sería igual a ¿cuánto? El área sería igual a, dibujemos un paralelogramo como para tenerlo. Con este comando aquí puedo dibujar un paralelogramo tranquilamente, ahí, simplemente eso. La altura, de vuelta, es el segmento perpendicular que va entre paralelas. Puede ser esta altura o puedo trazar la altura en perpendicular entre las otras. Es exactamente lo mismo. Pero si lo considero así, fíjense que en este caso la base mayor la voy a llamar directamente base y la base menor, como mide lo mismo, es también base. Entonces, si yo aplico la fórmula del área del trapecio, sería un medio de la suma de las bases, la mayor y la menor, que aquí miden lo mismo, por la altura. Con lo cual esto me queda 2 veces la base por la altura sobre 2 y listo. El área del trapecio es directamente base por altura, igual que en un rectángulo, si se fijan. También podríamos haber calculado el área completando aquí esto y esto, ¿sí? Pero ahí tenemos entonces el área del paralelogramo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces el segundo cuadrilátero. Hicimos entonces trapecio, paralelogramo. Recordamos, todo paralelogramo es un trapecio, pero al revés, no necesariamente. Hacemos a ver ahora, si no me equivoco, es el rectángulo. ¿Bien? Vamos aquí entonces, rectángulo. ¿Cómo vamos a definir un rectángulo? Ya la definición es un poquito más compleja porque es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos, o sea, es un paralelogramo, que tiene 4 ángulos rectos, ¿sí? Básicamente, la definición en realidad es que tiene 4 ángulos rectos, pero en base a los 4 ángulos rectos se termina probando que los lados son paralelos de a pares, ¿sí? Es un cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos. Vamos aquí, 4 ángulos rectos. Y mostremos la forma. Todos conocen un rectángulo, no me voy a demorar tanto aquí. Tenemos el rectángulo, nada del otro mundo. Ahí, rectángulo, y por aquí, creo que este se mueve. Hay uno que me deja moverlo. Bueno, no importa. Ahí, rectángulo, no sé si encuentro el puntito para moverlo. Ahí está. Bien, lo mover así, para aquí. Bien, tenemos un rectángulo. Los 4 ángulos rectos están en las esquinas, lo marquemos.
Y vemos algunas características del rectángulo. Bien, ahí tenemos eso. Los 4 ángulos rectos están aquí en las esquinas. 1, 2, 3, 4. Y características del rectángulo. Por ejemplo, respecto a sus diagonales. En este caso, las diagonales cumplen 2 de las 3 características que pusimos arriba. Fíjense que se cortan en su punto medio, ¿sí? Y además miden lo mismo. En el paralelogramo dijimos que si bien se cortaban en el punto medio, no necesariamente eran iguales. Aquí las diagonales se cortan en su punto medio, o sea, se bisectan y miden lo mismo. Lo que sí no son perpendiculares. Fíjense que aquí claramente una es aguda, un ángulo es agudo y el otro es obtuso. Además, todo rectángulo es un paralelogramo porque este lado es para el oeste y este lado es para el oeste, y por ser paralelogramo, los lados paralelos miden lo mismo. ¿Bien? Y además, por ser paralelogramo, es un trapecio porque tenemos en definitiva dos parejas de lados paralelos. Si tomamos en cuenta el tema de las rectas aquí, como son perpendiculares, como tenemos ángulos rectos, básicamente me queda la misma configuración de los conjugados internos y cada pareja de rectos suma 180, bien, ya lo sabíamos, y tenemos básicamente eso para el rectángulo. El área del rectángulo, no hay nada que decir aquí, es base por altura, ¿sí? Si esta es la base y esta es la altura, base por altura, ancho por largo, como lo quieran tomar, eso para un rectángulo. ¿De qué otra forma podemos ver el rectángulo? Lo podemos ver así, a ver si andaba por aquí el puntito, esto lo dejo por aquí, esto lo vamos a poner por aquí, y esto por acá. Fíjense que este rectángulo, ¿qué forma tiene? Tiene forma de cuadrado, ¿sí o no? Los 4 lados iguales. ¿El cuadrado es un rectángulo? Sí. El cuadrado, ahora vamos a pasar a rombo, pero después a cuadrado. El cuadrado es un rectángulo, es un paralelogramo, es un trapecio, ¿sí? Tienen que tener presente eso. Si bien cuando yo miro esto digo cuadrado, no digo trapecio, el cuadrado es un trapecio también, ¿sí? Perfecto, tenemos entonces ahí lo que sería rectángulo. Pasemos a ver lo que es rombo. Vamos con lo que es el rombo. El rombo también, vamos a mostrar un detalle del rombo, porque lo suelen mirar de una forma, aunque se lo puede mirar de cualquier otra. El rombo es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, o lados congruentes, para ser más correcto, lados congruentes. Es decir, 4 lados iguales, congruentes. Bien, el rombo sería esto. Y está puesto como se lo suele ver, es decir, las diagonales en horizontal y en vertical, y los lados en oblicuo. Pero yo al rombo, esto lo vamos a llevar más para aquí, al rombo también lo puedo mirar así. Y fíjense que en el momento que lo miro así, ¿qué es? Tiene pinta de ser un paralelogramo. Bueno, vamos a chequearlo de todas formas, pero tiene pinta de ser un paralelogramo. Este puntito ahí, así me queda bien eso. Esa es la figura del rombo. La llevemos a la pizarra para verla. Fíjense que el rombo aquí, esto puedo agrandarlo más para aquí, esto puede ser más así, más asá. Fíjense que las diagonales se observa, se cortan en su punto medio, porque es un paralelogramo, lo vamos a probar. No miden lo mismo, pero son perpendiculares. La verificación de que son perpendiculares es un poquito más complicada, requiere un poquito de vectores, pero, o por lo menos la que yo me sé, requiere un poquito de vectores, pero sí cumple 2 de las 3. Se bisectan, se cortan en su punto medio y son perpendiculares. Lo que sí, no necesariamente son iguales. Bien, pongamos entonces ahí el rombito. Bien, pongamos entonces el rombo. ¿Y qué es lo que tenemos? Podríamos ponerlo de las diagonales para lo que está antes, si es que no lo notaron. Fíjense que para el caso del rectángulo, ya volvemos con el rombo, la diagonal 1 con la diagonal 2 miden lo mismo. Diagonal 1 mide lo mismo que diagonal 2 y además se cortan en el punto medio. Miden lo mismo y se bisectan. Y se
bisectan, o sea, una corta en el punto medio de la otra y viceversa. En el paralelogramo, la diagonal 1 y 2 simplemente se bisectan, diagonal 1 y 2 se bisectan, se cortan respectivamente en sus puntos medios, pero ni son necesariamente iguales, bisectan, ni tampoco son perpendiculares. La del trapecio, el trapecio X, directamente me queda que no ocurre nada. En el trapecio isósceles sí son iguales las diagonales, aunque, bueno, no es algo que pase para todo trapecio. Y en el rombo, ya que lo estamos anotando, en el rombo, ¿qué es lo que sucede? En el rombo, la diagonal 1, que es la más larga en este caso, y la diagonal 2, ¿qué sucede? No son iguales, pero diagonal 1 y diagonal 2 se bisectan y además son perpendiculares, ¿sí? La diagonal 1 es perpendicular con la diagonal 2. Bien, ¿cómo podemos probar rápidamente que esto es un paralelogramo también, es decir, que los lados son paralelos? Bueno, aquí lo que tenemos es el punto A, el vértice B o el punto B, el vértice C y el vértice D. Bien, entonces tenemos eso. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Como los cuatro lados son iguales, las dos diagonales lo que hacen es partir la figura en triángulos isósceles, por ejemplo. Pongamos para un rombo cualquiera, esto tiene para hacer un rombo, sí, para probar el tema de que efectivamente es un paralelogramo. Tenemos esto, y fíjense lo siguiente, entonces, vamos a poner los vértices, el A, el B, el C y el D. Bien, entonces, si tomo una sola de las diagonales, esto me parte la figura en dos triángulos isósceles. ¿Por qué? Porque si este lado, el AD, mide lo mismo que el DC, básicamente me ocurre lo mismo abajo, y entonces lo que puedo inferir es que como tenemos los dos mismos lados aquí, los dos mismos lados allá, si yo este punto B lo corro para aquí, esto se enchueca y los lados no quedan iguales, entonces este ángulo es congruente con este. Si hago lo mismo pero con la otra diagonal, voy a poder probar, ¿sí? Voy a poder probar que este ángulo es congruente con este. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si los ángulos miden lo mismo, por ejemplo, esto es alfa y esto es alfa, y este es beta y esto es beta, la suma de los ángulos interiores, ¿cómo me queda? Sería 2 alfa más 2 beta igual a 360. Con lo cual ahí comienza a aparecer. Divido miembro a miembro entre 2, alfa más beta es 180, y lo que acabo de probar es que la pareja celeste-naranja son suplementarios entre sí. Con lo cual, si yo prolongo estas rectas, acá, si yo prolongo estas rectas, y esta es la secante, alfa y beta son conjugados internos. Si los conjugados internos son suplementarios entre sí, es porque esta recta y esta eran paralelas. Y listo, acabo de probar que los lados opuestos, no adyacentes, de un rombo son paralelos entre sí. Puedo hacer la misma demostración para este lado con este lado, y acabo de probar que el rombo es un paralelogramo, ¿sí? Todo rombo es paralelogramo, ¿sí? Perfecto, tenemos eso. Por último, ya dijimos los de las diagonales. El área, ¿cómo se calcula para el rombo? No vamos a demostrar que las diagonales son perpendiculares, la vamos a dar por sabido. El área se calcula, la puedo calcular como el área de los dos triángulos. Básicamente, si lo parto a la mitad, arriba y abajo, la base es la diagonal 2, ¿sí? Y sería diagonal 2 por la altura, que sería la mitad de la diagonal 1, que sería diagonal 1 sobre 2 para hacer triángulo, más la otra área que es la misma, ¿sí o no? Porque esta es el área de la parte de arriba y el área de la parte de abajo es la misma. Si estoy sumando lo mismo, es como que lo multiplico por 2. Entonces, cuando hago eso, este 2 se me cancela, me queda el 2 de ahí, y el área del rombo se puede calcular como el producto de las diagonales dividido 2. Bien, perfecto. Ahí tenemos el rombo. Resumiendo,
sus diagonales se bisectan, se cortan en su punto medio, son perpendiculares entre sí, es un paralelogramo y esa es la fórmula del área. ¿Qué nos puede pasar con el rombo? Si yo lo pongo de esta forma, a ver, lo voy a correr para aquí, este para acá, vamos a bajar un pelín para aquí, vamos a bajarlo más para acá, bueno, ahí, ¿sí? Y a esto vamos a ponerle para aquí y para allá. Bien, fíjense, me quedaron los cuatro lados iguales, obviamente porque es un rombo, pero si se fijan, esto tiene forma de ¿qué? Si yo a esto, ¿dónde me quedó el otro puntito? Ahí está. Si yo a esto lo giro un poco, fíjense que si lo ven así, dicen que es cuadrado, y si lo ven así, dicen que es rombo. Es la misma figura, simplemente la estoy moviendo, la estoy girando. En ambos casos es cuadrado y en ambos casos es rombo. El cuadrado es rectángulo y rombo al mismo tiempo, es paralelogramo, es trapecio. El cuadrado es el único caso donde el rombo y el rectángulo coinciden, ¿sí? Pero todo cuadrado es un rombo. Si yo lo veo así, esto es un rombo y un cuadrado, y si lo veo así, esto también es un rombo y es un cuadrado. Bien, pasemos entonces ahora a ver el cuadrado, que el cuadrado es el caso regular de los polígonos de cuatro lados, de los cuadriláteros. El cuadrado entonces, por ser polígono regular, es aquel que tiene los cuatro ángulos iguales, los cuatro rectos, y los cuatro lados iguales. Vamos aquí, cuadrado. Es un cuadrilátero que tiene cuatro lados congruentes y cuatro ángulos rectos o ángulos congruentes, al fin y al cabo, cuatro ángulos rectos. Dado que cumple la definición de rombo y de rectángulo, el cuadrado es un rombo y un rectángulo al mismo tiempo. También es paralelogramo y también es trapecio. El cuadrado es este, no hay mucho más que decir, es eso, ¿sí? Es un cuadrado. Y el cuadrado es el único que cumple con las tres condiciones para las diagonales, es decir, pongamos esto bien aquí, el cuadrado es el único donde las diagonales son iguales, se cortan en sus puntos medios, o sea, se bisectan y además son perpendiculares entre sí. Ninguna otra de las figuras, ninguno de los otros cuadriláteros lo hace. Bien, vamos un poquito más rápido con el cuadrado. Tenemos esto aquí. Las diagonales son perpendiculares. Entonces pongamos aquí D1, D2. Con lo cual, el área del cuadrado la puedo calcular como el área del rombo, porque también es un rombo a partir de las diagonales. Entonces, la diagonal 1 mide lo mismo que la 2, cosa que pasaba en el rectángulo, porque es un rectángulo. La diagonal 1 y la diagonal 2 se bisectan por ser paralelogramo. Y la diagonal 1 y la diagonal 2 son perpendiculares, lo digamos así, por ser rombo. Se cumple con todas las características que veníamos pidiendo para las diagonales. ¿Cómo se calcula el área? Porque aquí no hay mucho más que ver. El área la puedo calcular más que nada como la versión rectángulo. Si el lado mide L, todos los lados miden L, entonces base por altura es L por L, es el lado al cuadrado. No tiene mucha más ciencia el cuadrado. Así el polígono regular de cuatro lados. Y pasemos a estos dos que quedan, lo vamos a hacer un poquito más rápido, que son el romboide y el semirromboide. El romboide puede ser un poquito interesante, el semirromboide simplemente lo voy a mostrar. Vamos a poner aquí romboide. El rombo es un romboide. Romboide. Es un cuadrilátero que tiene dos pares. Vamos aquí, dos pares de lados consecutivos, puse de vuelta lados, dos pares de lados consecutivos congruentes. ¿Qué quiere decir con esto? Ahora les muestro la figura, que hay dos parejas de lados iguales. Fíjense que el único caso que pedimos lados iguales fue en el rombo, donde pedimos que los cuatro sean iguales. Pero para el romboide vamos a pedir que dos lados consecutivos midan lo mismo y que los otros dos también. El romboide tiene esta forma. Aquí quizás no se aprecie tanto, pero
ahí quizás se aprecia un poquito mejor. Fíjense que los dos lados de arriba son, miden lo mismo, no son paralelos. Fíjense que trapecio no es, este segmento no es paralelo con este no es paralelo con este, o sea que no es trapecio, no es paralelogramo, tampoco va a ser un rectángulo, tampoco es un rombo, pero bueno, queda un romboide. Si esto queda justo al medio, termina armando el rombo, o sea que el rombo es un romboide, el cuadrado por ser rombo también es romboide, pero una figura más clásica para el romboide sería marcarlo así, como si fuese una especie de cometa. ¿Bien? ¿Qué características sí cumple? Parecidas a la del rombo, las características que cumple son las siguientes. Pueden observar que las diagonales sí son perpendiculares entre sí, no miden lo mismo, esta que sea diagonal 1 y esta diagonal 2. Entonces, la diagonal 1 sí es perpendicular con la 2, no miden lo mismo y no se bisectan mutuamente, pero la diagonal 2, en este caso, la diagonal 2 bisecta a la diagonal 1, es decir, la diagonal 2, esta, parte a la mitad a la diagonal 1. La 1 no lo hace con la 2, cosa que sí pasaba en el rombo y en el cuadrado. Fíjense en el rombo, en el cuadrado, en el rectángulo y en el paralelogramo, la pareja de diagonales se cortan una en el punto medio de la otra y viceversa. En el romboide solamente una corta en el punto medio de la otra. Y lo último que me queda es el área, que el área se calcula, no vamos a hacer la deducción, es una deducción en definitiva la misma que la del rombo. Tengo dos triángulos, uno arriba y uno abajo, y en definitiva me queda el producto de las diagonales sobre 2. Y por último, el menos interesante de todos, es el semirromboide. En este ni siquiera vamos a presentar una fórmula del área, porque es una figura bastante chueca si lo miramos. No tiene nada en especial, pero bueno, la coloquemos. Semirromboide es un cuadrado que tiene un par, de lados que es semirromboide, porque me lo toma como que está mal. Bueno, es un cuadrado que tiene un par de lados consecutivos congruentes, es decir, fíjense el romboide, aquí no lo marqué, lo podemos marcar para el romboide, si esto es A, B, C y D, el lado AD mide lo mismo que el lado DC, y por otro lado, el lado AB mide lo mismo que el lado BC. ¿Sí? En el rombo no lo marqué porque, y en el cuadrado tampoco, porque por definición en el rombo y el cuadrado los cuatro lados son iguales, así que sería el vicio marcarlo. Pero en el rectángulo, bueno, lo podemos haber puesto. Pero en el romboide tenemos eso. En el semirromboide solamente el lado AD sería igual con el DC y el otro no hace falta que lo sea. Obviamente que el romboide es un semirromboide, el rombo es un semirromboide, el cuadrado también lo es porque cumple con las condiciones. En la cartilla de teoría hay una esquemita de flechas, no es 100% exacto lo que está puesto ahí, por eso estamos explicando aquí con detalles. Pongamos simplemente la figura del semirromboide, un poquito chueco, dejen que lo acomode para aquí, este para allá, ahí está. Bien, fíjense que en este caso el semirromboide, como para que se note bien la idea, este puntito se mueve libremente. Los dos lados que son iguales son este y este. Y fíjense, no necesariamente es un paralelogramo, porque esto no es paralelo a esto, ni trapecio, esto no es paralelo a esto. Es una figura que, en definitiva, no tiene una forma demasiado peculiar. Así que simplemente coloquemos esto aquí. Y digamos que le pongamos nombres a los vértices. Si este es el vértice A, B, C y D, simplemente los vértices A y B me forman un lado que es igual al lado BC. ¿Qué hace la otra pareja de lados? No me interesa. Así con tener esos dos lados iguales ya alcanza. Forma del área, no. Fíjense las diagonales, no necesariamente son iguales, no necesariamente son perpendiculares, no necesariamente se bisectan entre sí. Bien, esto entonces para la clasificación de cuadrátulos. Nos llevó un tiempito, pero quería que lo hiciésemos con lujo de detalle.
Y vamos a dos ejemplos de ejercicios simples de cuadriláteros, un poquito de áreas y perímetros. Entonces, el primer ejercicio, pongamos aquí 1, dice, determine el área, vamos a hacerlo rapidito, determine el área de un rombo cuyo lado mide raíz de 20, bueno, voy a tener que ponerlo con editor de ecuaciones, raíz de 20 centímetros, a ver si anda esto, ahí, raíz de 20 centímetros, y donde una diagonal es el doble de la otra. Un poquito de proporciones también. Bien, perfecto. No hace falta plantearlo en GeoGebra de momento. Simplemente dibujo un rombo, un esquema, ahí, un esquema cualquiera. Bueno, en este caso las diagonales sí me están quedando una el doble de la otra, pero recuerden que esto es un esquema, lisa y llanamente. Esta diagonal me está midiendo 4 cuadraditos, fíjense, y la otra me mide 8, pero es un esquema, no tiene por qué el esquema ser fiel a la figura que plantea la consigna. Lo único que sé es que el lado mide raíz de 20 y tengo que las diagonales son perpendiculares. Bien, tenemos entonces a las diagonales, para no escribir tanto, las voy a llamar, una la voy a llamar A y a la otra la voy a llamar B. Para sacar el área del rombo necesito tener la longitud de las dos diagonales. ¿Qué es lo que hace además las dos diagonales? Cómo está bisectando al rombo y cortando en el punto medio de ambas. Lo que está haciendo es dividir el rombo en exactamente 4 triángulos rectángulos. ¿Bien? Entonces, si dibujo lo mismo aquí, esto sería lo que me está quedando aquí, y el lado del rombo pasa a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. O sea que esto mide raíz de 20 centímetros. Y aquí técnicamente esto es A sobre 2 porque es media diagonal, y esto es B sobre 2 porque es media diagonal. Característica del rombo, las diagonales se cortan en sus puntos medios. Luego que aplico Pitágoras. Entonces, ¿qué me dice el buen Pitágoras? El buen Pitágoras lo que me está diciendo es que el cuadrado de la primera, el primer cateto más el cuadrado del segundo cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa, raíz de 20 al cuadrado es 20. Si yo lo planteo así como está, me falta una ecuación. ¿Qué dato no estoy utilizando? Que una diagonal es el doble de la otra. En este caso, por cómo está dibujado, la diagonal A es el doble de la diagonal B. Con lo cual, me queda un sistemita no lineal, pero de fácil resolución. Distribuyendo la potencia me quedaría A cuadrado sobre 4, bien, A cuadrado sobre 4, más B cuadrado sobre 4, igual a 20. No quiero trabajar con fracción, multiplico miembro a miembro entre 4, me queda A cuadrado más B cuadrado igual a 20 por 4, 80. Introduzco que A es igual al doble de B, entonces ¿qué me queda? Me queda A, que vale 2B, esto, A al cuadrado, más B al cuadrado, igual a 80. 2B al cuadrado me queda 4B cuadrado, más B cuadrado, igual a 80. Y me queda entonces 5B cuadrado, igual a 80. Y 80 sobre 5 es 16. B cuadrado igual a 16. O sea que B mide, como es una longitud, B mide 4 y A, como es el doble de B, mide 8. En este caso coincide exactamente con el dibujo hecho, medio al azar, porque A mide 8 cuadraditos y B mide 4. O sea que la figura es fiel a lo que plantea la consigna, pero podría ser un esquema. ¿Qué me queda para el área? El área entonces es el producto de las diagonales, 4 por 8, 32, sobre 2, que es 16. Si no, ¿cómo puedo sacar el área? Que podríamos haber reducido el área del rombo, como el área de los 4 triángulos rectángulos. No lo hicimos de esa forma, se podría haber hecho también así. Fíjense que el área
del triángulo rectángulo, ¿cuánto me queda? A sobre 2 sería 4, B sobre 2, 2. O sea que esto es 4 y esto es 2. 4 por 2, 8 sobre 2, 4. Cada uno de estos mide 4. 4 por 4, 16. Simple. Bien. Y vamos al segundo ejemplito. Lo pueden verificar con GeoGebra, dibujando el rombo. Vamos al segundo ejemplito, que es este. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es esta figura. Ahí. Y veamos qué nos pide. Es bastante sencillo de trabajarlo. Lo que tenemos es lo siguiente. Dice, en la figura de arriba se muestra un cuadrado verde inscripto dentro de un cuadrado negro o gris. El lado del cuadrado negro mide 52 centímetros, o sea, el lado completo mide 52 centímetros. Mientras que el segmento X mide 23. O sea, todos estos X, fíjense que tengo X aquí, acá, aquí y acá. Entonces me piden el área del cuadrado verde y además dice que me da un número entero como resultado. Bueno, la idea es recontra simple. Si esto mide 23 y todo esto mide 52, esto está midiendo esta parte de aquí, mide ¿cuánto? Mide 29, ¿sí o no? 29 más 23, 20 más 20, 40, 9 más 3, 12, tenemos 52, ¿sí? O sea que eso mide 29. Con lo cual, básicamente lo que me está quedando aquí es, ¿qué cosa? Es un triángulo rectángulo, estoy dibujando el de la base, el de abajo a la derecha, donde tendríamos aquí el lado del cuadrado verde como hipotenusa del triángulo, porque yo sé que esto aquí es un ángulo recto, porque es un cuadrado. Entonces, esto mide 23. Y este 29 que marqué arriba es el mismo que está acá, el mismo que está allá y el mismo que está aquí. Todos esos que marqué miden 29, o sea que el cateto más largo mide 29 y el más corto mide 23. Y listo, tengo para hacer un Pitágoras. Entonces, el lado del cuadrado es, lo voy a llamar L, que la hipotenusa va a ser esto. Y fíjense que no me hace falta conocer el lado del cuadrado para sacar su área, porque con Pitágoras, ¿qué tengo? Que la hipotenusa al cuadrado, y fíjense que el lado al cuadrado ya es el área de este cuadrado, porque si este cuadrado, el verde, tiene el lado L, la hipotenusa, su área es L cuadrado. O sea que el Pitágoras me saca directamente el valor del área. O sea que esto sería 23 al cuadrado más 29 al cuadrado. Hago la cuenta con calculadora, que me queda 23 cuadrado más 29 cuadrado, 1370 centímetros cuadrados sería. 1370 centímetros cuadrados. Ese es el valor del área. No me hace falta sacar el valor de L. 1370. Al menos no para esta primera parte. Después me piden el perímetro del cuadrado. Ahí si necesito L, ¿cuánto mide L? Va a ser la raíz de 1370, que me queda aproximadamente 37,01 centímetros. Y el perímetro para un cuadrilátero es la suma de los cuatro lados. Si el cuadrado verde es un cuadrado, los cuatro lados miden lo mismo. El perímetro es esto por 4, que es 148,05 centímetros. 148,05 centímetros. Ya para no aburrirlos, el video quedó bastante largo. Chequeamos los resultados. Y tenemos 1370, perfecto, el valor del área, y 148,05, 148,05, el valor del perímetro. Igual que en los otros videos, les pongo uno con otros valores para que calculen. En este caso es bastante simple. Y ahí la respuesta. 3181, 225,6. Y hagamos otrito. Ahí tienen otro. Con la respuesta. 2482, 199,28. Bien, perfecto. Básicamente esto es todo a grandes rasgos. Se puede profundizar más de lo que es cuadriláteros. Cualquier duda, ya saben, consultan y los espero entonces en el próximo video.